Hola, bienvenidos de nuevo a todos al espacio Alas para el Alma. Aquí estamos otro día más de tertulia, María José y yo, para seguir sacando y tratando esos temas que muchas veces pues, nos preguntamos y nos dan esa curiosidad. Vamos a saludar a María José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Mari Carmen, buenas tardes o buenos días o buenas noches, según corresponda a quien nos esté viendo al otro lado de la pantalla. Estoy muy bien, nada, deseando ponerme manos a la obra contigo, a ver qué sale en la tertulia de hoy. Exacto, siempre nos gusta estos ratitos que tenemos, por un lado para hacer el trabajo que hacemos y por el otro, bueno, pues comentar esas cosas a todo el mundo y así, bueno, pues vamos sacando eso que muchas veces pues nos dicen los de arriba, vamos experimentando y vamos obteniendo información. Eso es, que eso es lo que más nos gusta o como más nos gusta trabajar, ¿no? Buscando la información ahí arriba y bajándola y adaptándola a lo que vivimos aquí. Exacto. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, como hace poco hemos estado hablando del túnel de luz y parece que hay gente a la que le interesa saber un poco qué pasa cuando dejamos este plano en el que estamos encarnados y pasamos hacia el otro lado, pues cuando estuvimos preguntando sobre estas cosas, también nos contaron esas otras situaciones diferentes, esas situaciones anómalas en las que digamos que pasamos al otro lado en circunstancias no previstas de antemano. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando es la propia persona la que se ha quitado la vida o cuando ha sido otro el que te la ha quitado, etcétera? Entonces, bueno, pues podría ser interesante. Seguramente hay algunas personas que se preguntan qué es lo que ocurre en estas situaciones que no son las normales y no son nunca, nunca las que vienen previstas del otro lado. Es decir, el suicidio, que nosotras sepamos y por lo que nos han dicho, nunca viene pactado de antes. Es una decisión que toma aquí la persona en un momento dado, pero que no estuvo prevista antes de que se produjese la encarnación. Exacto, y es que siempre hemos dicho que una persona se va, desencarna, cuando desde el otro lado lo ha elegido, pero a veces es cierto que, bueno, el avatar vive situaciones que no soporta más, no quiere y, bueno, pues decide acabar con su vida. Y hay mucha gente que dice que ese alma que se ha ido antes de tiempo, pues se queda vagando por ahí, revive y una y otra vez ese momento del suicidio, sigue sufriendo. Y como que ese alma se queda literalmente, como se suele decir, un alma en pena, ¿no? Que se queda por ahí vagando y bueno, tiene que hacer un proceso muy largo, muy costoso o bastante complicado para volver a sanar y volver a ponerse en condiciones para seguir su tránsito. Y a nosotros la verdad es que la información que nos ha llegado no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Pues no, absolutamente nada que ver con eso. Es decir, nos decían que sí, que efectivamente puede ocurrir que esa alma se quede, digamos, en este plano o apegada a este plano sin transicionar y puede quedarse también sufriendo, sufriendo muchísimo o sin sufrir. Lo que nos dicen es que depende del alma y de las decisiones que el alma tome. Es decir, si esa alma decide no transicionar, pues se quedará aquí. Y si decide transicionar, transicionará sin ningún problema. Lo mismo que con respecto al sufrimiento, si decide quedarse sufriendo, pues sufrirá. Y si decide que no quiere sufrir, pues no sufrirá. Lo que es curioso de esto es que cuando nosotras planteamos este tema y lo planteamos desde nuestro punto de vista humano, la respuesta que nos llega desde el otro lado es una respuesta siempre que prácticamente nos dice, pero ¿no os dais cuenta de que no es eso lo obvio? De que evidentemente las cosas no pueden ser así. Es decir, alma que desencarna y desea transicionar, transiciona. Las que se quedan es porque deciden no transicionar. Otra cosa es que la persona que se quita la vida, al pasar al otro lado, de repente sienta esa vergüenza, sienta el peso del dolor, de todas esas emociones que le han llevado a quitarse la vida y que sea eso precisamente lo que le impida transicionar y que sea eso lo que le deje aquí anclado sufriendo muchísimo. Pero no deja de estar siendo una opción que deriva
precisamente de ese cuerpo mental y de esa situación emocional de la persona que se ha quitado la vida. No es algo que sea algo asignado espiritualmente o algo que es que te pasa porque has decidido quitarte la vida. Para nada. No es una causa y su consecuencia. No, y es que hemos dicho muchas veces que el único juez que nos vamos a encontrar al otro lado somos nosotros mismos. Entonces, cuando esa persona decide quitarse la vida porque tiene una vida bastante difícil, porque no aguanta más y se va al otro lado, claro, en el otro lado se ven las cosas de manera diferente y ahí no nos encontramos con un juez que nos dice que tenemos que revivirlo una y otra vez o mira lo que has hecho. No, somos nosotros mismos los que nos damos cuenta de que igual hemos acabado antes de tiempo todo eso que teníamos previsto, que teníamos pactado, nos hemos dejado sin acabar un montón de cosas y es más, ese sufrimiento que nos dice, es que he acabado antes de tiempo y no debería de haberlo hecho, que realmente algo que deba de sufrir como un castigo. Entonces, ahí hay muchas cosas, muchas variables. Pero sí que es cierto que es algo propio del alma cuando ve esa situación de esa manera objetiva. Nada, en ningún momento que sea por ningún castigo ni porque haya ningún juez que está diciendo que tiene que sufrir una y otra vez ese momento. Entonces, cuando el alma ve lo que ha pasado, bueno, pues entonces es cuando decide actuar en consecuencia. Que quiere volver a reiniciar y quiere transicionar y quiere empezar de nuevo. Luego hablaremos de ese reinicio, ¿no? De las cosas que quedan pendientes pues lo quiere hacer, que quiere quedarse un tiempo para analizar, para ver qué ha pasado con los suyos, con todo eso que se ha dejado a medias. Bueno, pues si se queda es porque realmente también el alma lo decide voluntariamente, no porque nadie la está obligando a hacerlo. Y cuando ya ha acabado ese proceso de análisis, de ver lo que está pasando, cuando ya decide que es momento de transicionar y de sanar todo aquello que ha dejado atrás, bueno, pues entonces simplemente, como lo hemos comentado en otros vídeos, el alma llama a los suyos para que le ayuden a hacer ese tránsito, lo hace, se hacen las sanaciones correspondientes y es cuando entonces vuelve a planificar la siguiente encarnación, que en este caso sí que va a ser un poquito diferente, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver, es que cuando uno decide acabar con su vida y terminar antes de tiempo la partida, pues ¿qué es lo que ocurre? Que la partida se ha quedado a medias. Y si eso lo decide uno para consigo mismo y nada más, pues bueno, pues es su decisión y asume lo que ha dejado a medias y punto. El problema es que cuando encarnamos, todos nos traemos una serie de pactos y una serie de misiones para realizar con otras personas. Y cuando nos vamos antes de tiempo, dejamos a esas personas con esas misiones, con esos aprendizajes que tenían que hacer a medias, porque al irnos, pues como nosotros solemos decir, les hemos dejado colgados. Ya no pueden sacar adelante eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que quedamos en deuda con esa gente, porque no es que alguien nos haya asesinado, no es que haya pasado algo que nos ha impedido realizar nuestros compromisos, sino que hemos sido nosotros los que voluntariamente hemos dicho, ahí se queda todo, no tenemos ya interés en seguir cumpliendo estos compromisos y al que no hubiera pactado algo con él, pues que se busque la vida. Y ahí es donde quedamos en deuda con todas estas personas, con estas almas, que cuando desencarnen de alguna forma nos van a decir, oye, pero es que te largaste y me dejaste allí sin resolver este asunto. Y eso es lo que, nos guste o no nos guste, nos va a quedar pendiente para tener que resolver en una encarnación futura. Exacto, entonces es momento en que esa alma es la responsable de acabar todo aquello que se dejó a medias. Entonces, si antes teníamos, si tú y yo, por ejemplo, tenemos un contrato a medias, ¿no? Y yo me voy, bueno, pues luego en otra vida, en otro momento, seré yo quien de alguna manera tenga la responsabilidad de finalizar ese contrato, porque tú al fin y al cabo, pues no tienes la culpa de que yo te haya dejado tirada, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se siguen cumpliendo eso que se había previsto, que se había prometido, que se había quedado pactado para hacer, pero la responsabilidad, digamos, de que se acabe de finalizar o se acabe de hacer, forma parte de la persona que se ha ido antes, porque realmente es la que se lo ha dejado a medias. Pero ojo, no Sí, estamos hablando de ningún karma, ningún castigo ni nada, simplemente de, es decir, yo me he dejado una tarea pendiente, bueno, pues tengo que acabarla. eso es, lo que nos contaban efectivamente es que al que no ha dejado terminar sus misiones o sus lecciones a otras personas, es el que asume la mayor parte de la carga
en las siguientes vidas. Es decir, si antes la carga estaba repartida en la proporción que fuese, según se hubiese pactado en un primer momento, a partir de ahí esa alma es la que asume todas esas cargas que quedaron sin resolverse por su causa. Perdón. Y además tiene que traerse las nuevas que le vengan a esta vida, con lo cual, pues suelen ser vidas, vamos a decir, con más trabajo que hacer que esas otras en las que, bueno, pues has ido cumpliendo lo que en cada momento correspondía. Eso es exactamente igual como cuando una persona, por lo que sea, va a pasar de curso, pero lleva 2 asignaturas pendientes del curso anterior. Tiene que hacerse cargo del nuevo curso y de lo que le ha quedado pendiente. En este caso, puede ser que sean cosas suyas propias, que también es verdad que si las ha dejado inacabadas, las va a querer o va a necesitar acabarlas. Y si la cosa es con otras personas, bueno, pues efectivamente ahí va a tener que hacerse cargo, pero vamos, que de una manera natural, simplemente pues que va a tener que currárselo un poquito más, pero bueno, insisto, sin sufrimiento, sin ningún castigo, sin ninguna clase de karma, nada. Simplemente es lo que nos hemos dejado pendiente, bueno, pues lo llevamos arrastrando al curso siguiente o a la clase siguiente y en algún momento lo tendremos que acabar. Eso es. Y ante la pregunta que les hacíamos de, ya sí, pero ¿esto hace sufrir a las almas? ¿Las hace sentirse mal por este motivo? La respuesta fue, pues puedes generarles malestar o sufrimiento o puede no generárselo. Es decir, objetivamente esto es lo que hay. Había una serie de misiones, una serie de obligaciones, una serie de asunciones que cada uno había tomado. Uno lo ha dejado a medio cumplir, pues cuando vuelva lo tiene que cumplir. ¿Que no lo cumple? No pasa nada. Eh, es decir, las responsabilidades suyas quedarán para un futuro. ¿Que luego eso se lo quiere tomar como un drama? Pues es su decisión. Pero es la decisión de cada uno. No significa que haya que sufrir, no es obligatorio quedarse sintiéndolo como un dolor muy grande o una pena muy grande. Simplemente es una consecuencia de un acto o de una decisión anterior con la que tenemos que apechugar, ni más ni menos. Exacto, y insistimos que no es que revivan una y otra vez ese momento, simplemente que es que, bueno, pueden encontrarse mal porque se dan cuenta en ese momento de que se han dejado las cosas a mitad, pero ya está, entonces puede ser esa ansiedad, ese dolor o decir, ¿qué hago ahora con esto que me he dejado a mitad? ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo he sido capaz de hacer esto? Que no lo he visto, pero es más una reflexión interna que realmente una especie de, vamos a llamarlo castigo, o sí, es que muchas veces yo lo oigo como eso, ¿no? Como que como es algo prohibido, vamos a ver, aquí prohibido no hay nada, es decir, un alma experimenta y puede experimentarlo todo, incluso más, esto puede ser hasta un proceso de aprendizaje y también otra manera de experimentación, otras cosas. Experimentar otras cosas que no tenía previsto y también sirve de aprendizaje, porque volvemos a insistir, el ser no tiene ningún problema, el ser no sufre, todo son experiencias, ¿no? Esto sí que es verdad que estamos hablando de unos cuerpos inferiores donde se viven más las emociones y donde el alma, que es la que encarna ya con este avatar, pues lo está sintiendo en primera persona, pero no como un proceso traumático, sino simplemente es otra manera de, se ha ido de otra manera, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esto para volver a dejarlo como tenía que estar. Porque es que encima todos esos pactos, acuerdos y todo eso que esa persona se ha dejado pendiente, lo eligió cuando encarnó, es decir, ya quedó de esa manera que su vida iba a ser así. Entonces, tampoco es algo que fuera a decir es que yo estaba obligada a hacer esto y no quería, sino que es algo que cuando encarnó antes de morir, pues decidió hacerlo. Entonces, por decisión propia lo quiso hacer, por decisión propia lo dejó sin hacer o sin acabar, bueno, pues por decisión propia también es propia del alma el decir, bueno, pues ya que me comprometí a hacerlo, lo tengo que hacer. Ya veremos cómo lo hago, pero al final lo acabaré haciendo. Exactamente. Y no es más que eso. Lo que también pasa algunas veces es que la persona que se quita la vida al pasar al otro lado es justo al llegar al otro lado cuando de alguna forma se arrepiente, cuando le viene esa culpabilidad, aunque ni siquiera sepa todavía de qué se trata o en qué consiste todo esto. Entonces muchas veces no transicionan porque se quedan lamiéndose esta herida de culpabilidad, se quedan ahí enquistados durante un tiempo hasta que se decidan a transicionar. Bueno, pues es otra opción. Si deciden experimentar eso, pues también pueden hacerlo. No hay ningún problema. Y bueno, y también hay que decir que, bueno, esas almas que se dan cuenta pues, de lo que han hecho, que se han ido antes de lo que tocaba, tienen también la asistencia al otro lado para ayudarles a sanar, para ayudarles a planificar esa nueva vida
para acabar de hacer todo eso que se han dejado a medias. Es decir, no es que sea el alma que se quede sola y diga, madre mía, ¿ahora qué es lo que voy a hacer y cómo lo acabo? ¿No? Sino que siempre va a tener la ayuda al otro lado, que tampoco la va a juzgar, simplemente que va a ayudarle a ver las cosas en perspectiva y a planificar la próxima encarnación para acabar de hacer lo que se ha dejado a medias. Eso es, la ayuda al otro lado se va a tener siempre. Eso es incuestionable. Siempre va a haber alguien ahí dispuesto a echarnos una mano. Exacto. Y luego también, pues estuvimos preguntándonos acerca de esas personas que no se han suicidado, pero por ejemplo han sido asesinadas, ¿no? No estaba previsto en su encarnación, en su trama sagrada que eso pasara. Es cierto que esto pasa muy pocas veces, no es lo habitual, pero en el mundo donde estamos, que ya sabemos esta matriz cómo es, bueno, pues se puede dar el caso de que una persona no lo tuviera previsto, pero se vea inmersa en cierta situación y acabe siendo asesinada cuando no tenía previsto irse todavía. ¿Qué nos contaron? Pues nos contaron que hay aquel al que se le ha ido la mano asesinando a otro cuando no correspondía, porque también nos contaron que hay veces que precisamente el trato que se traen es ese, que uno le va a quitar la vida al otro. Por lo tanto, ojo, porque no se sabe. De lo que se trata es de aquellos casos en los que no estuviera previsto, pero por lo que sea, uno acabe quitándole la vida a otro, pues ahí tenemos ese karma, esa deuda pendiente que en una vida futura de alguna forma tendremos que compensar, porque esa persona que se ha visto obligada a marcharse sigue dejando misiones, lecciones pendientes y a otras personas colgadas sin poder ayudarles a desarrollar las suyas cuando había pacto para hacerlo, pero en esta ocasión no ha sido su responsabilidad, ha sido otro el que le ha sacado. Entonces es ese otro el que va a tener que asumir todo eso en una vida futura y bueno, pues tendrán que encarnar nuevamente para resolver toda esa situación, efectivamente. Exacto, pero aquí el alma que desencarna, en este caso, bueno, pues no tiene esa deuda, no tiene que organizar los nuevos pactos, los nuevos contratos, porque no ha sido responsabilidad de esa persona al dejárselo a medias, se ha visto inmersa en esa situación y, bueno, ha sido de repente, ¿no? Entonces, bueno, digamos que como un GPS se recalcula todo lo que tuviera que hacer, todo lo que tuviera que aprender y lo vuelve a reinicia su partida, por así decirlo, pero sin ninguna clase de karma, de consecuencia, de nada. Sí que es cierto que hay algunas almas que, bueno, depende de cómo haya sido la situación, pues sí que al principio, nada más desencarnar, pues sí que llevan esa carga de trauma, de sufrimiento, de desesperación o de simplemente de no entender nada y decir, pero bueno, esto no es lo que yo tenía pensado, ¿no? Pero no es algo que, vamos a decir, que tenga que marcar al alma para siempre, sino que es algo que, bueno, eso va muy ligado a esos cuerpos energéticos que se trae detrás en el momento de desencarnar, pero eso también, pues se va a ir sanando, se va a ir compensando todo y al final, bueno, pues no deja de ser un alma que va a recibir su proceso de sanación, su revisión de vidas, volverá a recalcular y volverá a hacer su nueva vida y volverá a encarnar sin ningún problema. Eso es. Y el que cometió el tropiezo de quitarle la vida a otro, pues es el que tiene que asumir todas las responsabilidades relacionadas con todo lo que se ha quedado a medias, con todo lo que no se ha podido realizar y bueno, pues en una vida futura tendrá que saldar todas esas deudas que le puedan haber quedado pendientes. Pero lo mismo, sin drama, no pasa nada. Esa vida futura te vas a traer más cosas porque tendrás las nuevas que te tocan más las que te llevaste por delante en esa vida pasada. Bueno, pues ya está. Pues te toca currar más, pero igual que nos pasa a todos cuando en un momento dado cometemos un error, un despiste y se nos vienen encima un montón de cosas aquí en esta 3D. Pues nos tenemos que remangar y trabajar un poco más para sacarlo adelante. Ya está, no pasa nada. Pues es lo mismo. La dificultad que tenemos nosotros es que tendemos a no entender esto o a no entenderlo así, y entonces nos enquistamos en una sensación de esto es excesivamente duro o yo no puedo con todo esto, ¿por qué a mí me ha tocado todo esto si no te ha tocado? Si es que has sido tú que de alguna forma lo has elegido o lo has provocado para finalmente tener que resolverlo. Es decir, ese es un poco de lo que tenemos que hacernos conscientes. Y es donde está la dificultad. Pero bueno, con un montón de terapias, terapia regresiva, hipnosis, con un montón de cosas podemos ir sacando todo esto para entenderlo, porque en el momento en que lo entiendes es muchísimo más fácil aceptarlo. Y muchas veces la dificultad está precisamente en que no conseguimos entender porque nos falta información.
Exacto, y es que a veces, por ejemplo, ya llevándonoslo a 3D, ¿no? Pues podemos encontrarnos con personas a veces que no nos las quitamos de encima y siempre están ahí, quieren ayudarnos y siempre están detrás de nosotros y hacen decir, qué pesado que eres, por favor, déjame a mi aire, ¿no? Y esa persona no sabe por qué, pero siente la necesidad, vamos, de hacerte la vida más fácil. No estoy hablando de ningún comportamiento psicopático, de acosador o nada, simplemente una persona que está ahí, ¿no? Y que roza un poquito la exageración. Y a veces, bueno, pues indagamos en la historia y es que esa persona se ha dejado algo pendiente contigo. Entonces, claro, tiene esa necesidad de acabar eso que se dejó a medias, ¿no? Y entonces está haciendo lo que le toca en esta vida más lo que se trajo pendiente. Y entendemos que porque esa persona la tenemos ahí siempre, que a veces decimos, pero qué pesada, es que siempre la tengo encima, ¿no? Y es porque tiene esa necesidad de acabar de cumplir ese contrato que se dejó a medias. Y si empezamos a observar, bueno, pues nos podemos encontrar que muchos de esos comportamientos extraños que tienen muchas personas, pues se deben a esta clase de cosas. O cuando estábamos hablando, por ejemplo, eso que hemos dicho, es que esa persona ha asesinado a otra. Estamos hablando de karma. Entendemos el karma como esa ley de causa-efecto. ¿Quiere decir eso que en otra vida la van a asesinar? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Es decir, la onda que le va a venir de vuelta, ¿cómo le va a venir? Bueno, pues le va a venir de la misma manera energética, pero no quiere decir que sea la misma situación. No quiere decir que le venga al mismo avatar que ha cumplido eso, sino puede venirle a cualquier avatar que esté encarnado que forma parte del mismo ser. Son procesos muy complejos, pero hay que ponerse a observar lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces empezamos a entender ciertos comportamientos, ciertas cosas que pasan y es porque tenemos que tener en cuenta que aquí a veces es posible que estemos resolviendo o que estemos acabando de acabar o que alguien necesite resolver algo con nosotros que lo llevamos arrastrando de otra vida y por eso se dan esas circunstancias. Sí, mira, yo oí una historia de una madre que tenía un hijo adolescente y no hacía vida, o sea, el hijo era absolutamente rebelde, era un chico majísimo, encantador con todo el mundo, pero con la madre no había forma, era un ataque constante, la madre no hacía vida de él, no conseguía hacerse con él. Y bueno, al final en una terapia regresiva, pues descubrió que los dos habían sido guerreros en un momento en una vida pasada, habían sido concretamente samuráis en Japón, y el ser que era la madre había asesinado al ser que era el hijo, le había causado la muerte en una lucha. Entonces, habían reencarnado como madre e hijo precisamente porque esa alma tenía que ayudar a la del hijo a cumplir todo eso que se le había quedado sin cumplir, a realizar a aprender esas lecciones, etcétera, etcétera. Y el alma del hijo había llegado con todo ese resentimiento porque no le habían dejado cumplir con lo que él tenía que haber cumplido en ese momento pasado. Entonces, bueno, lo sanaron. Y una vez que descubrieron esto, pues fue muchísimo más fácil, claro, ya llegó la armonía y fue muchísimo más fácil que esa madre pudiera ayudar al alma del hijo a llevar adelante esas misiones que se habían quedado pendientes un poco por su causa en un momento pasado. Entonces, bueno, muchas veces en las situaciones que menos nos imaginamos nos podemos encontrar con esto. Y las almas precisamente, una vez que vuelven a encontrarse al otro lado, pactan esto, oye, tío, que me has sacado del juego antes de tiempo y se me han quedado un montón de cosas sin hacer. Entonces, vaya por Dios, y ahora a ver cómo lo resolvemos. Bueno, pues se encuentra una solución y se resuelve y ya está. No pasa nada. Exacto, luego te lo compenso en la próxima, no te Eso preocupes. es. Vamos a la próxima y te desquitas. Te conviertes en mi hijo y no me dejas dormir los domingos por la mañana. Cualquier cosa, lo que sea. Eso es. Pero es cierto que muchas veces nos encontramos con problemas, con relaciones, ya puedan ser en parejas, puedan ser entre padres, hijos, hermanos, y cuando escarbamos un poquito, bueno, pues muchas veces nos encontramos historias que vienen de otra época. No quiere decir que todas tengan que ser de suicidios, asesinatos ni cosas de esas, pero sí que es cierto que, bueno, que hay una historia detrás y por eso a la gente como que le sale en piloto automático, ¿no? El comportarse o el, por ejemplo, yo que sé, dentro de los hermanos, pues hay uno al que le tienes manía y no puedes verlo y dices, bueno, ¿y por qué? ¿Qué viene? ¿Qué hay detrás de ese sentimiento, ¿no? Entonces, escarbando un poquito, mirando qué es lo que hay detrás, muchas veces nos encontramos esta clase de situaciones y entendemos el comportamiento también de las otras personas hacia nosotros y más, cuando entendemos lo que ha pasado y las dos personas lo entienden y una vez aparte del entendimiento se sana todo aquello que haya podido quedar
pendiente, bueno, pues la relación cambia totalmente, se vuelve una relación en armonía y es cuando realmente ya pues como que pueden continuar, ¿no? De una manera más limpia y seguir haciendo eso que en principio pues se propusieron y hacia adelante. Es muy curioso, pero cuando le ponemos o sea, vamos buscando cuál es el problema inicial y nos encontramos con esto, al final es súper sanador porque la relación a partir de ese momento cambia por completo. Sí, y se convierte en algo muchísimo más fácil. Dejamos el drama a un lado y ya simplemente podemos, digamos, avanzar de una manera mucho más relajada, que es lo que siempre nos da la conciencia. Exacto. Permite entenderlo todo de otra forma. Bueno, pues yo creo que con esto, con estas explicaciones, bueno, lo que sobre todo lo que queremos transmitir es eso, que en el otro lado no es que haya un juez, no es que haya dolor independientemente, mejor dicho, de la situación en que uno haya salido. Es decir, aquí somos personas, pero somos avatares, somos los muñequitos que estamos jugando al videojuego. ¿Qué hay detrás? Bueno, pues detrás está todo ese mundo que a veces es hasta más real que esto que estamos viviendo, ¿no? Que este sueño. Y que, bueno, ahí detrás está todo nuestro equipo de trabajo, no hay ningún problema, no hay que tener ningún miedo. Si alguna vez se ha dado una circunstancia de estas, bueno, pues no pasa nada. Sanamos lo que tengamos que sanar, recalcularemos y otra vez a seguir jugando, pero sin sufrimiento, sin pensar que detrás hay un castigo, un juez y que si la cagamos aquí, con perdón, pues ya no tenemos remedio para nada. Es decir, deshacemos aquello que no nos ha gustado, volvemos otra vez y seguimos hacia adelante. Exactamente, no es más que eso. Los que llamamos los jueces, pues en realidad son los árbitros, los que dicen aquí fuera de juego y ahora toca tirar el balón es que de fútbol, no entiendo, pero vamos, yo Exacto, creo que se entiende lo que quiero decir. No es más que eso. exacto. Así que Y ojo, sí, simplemente un inciso, muchas veces vemos vidas muy difíciles que la gente de alguna manera pues no puede seguir con ellas porque no entiende, no sabe, no se explica, ¿no? Qué ha pasado y deciden acabar con su vida. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El que establece el guión o el plan de estudios, por así decirlo, cuando venimos aquí, no es nada más que nosotros mismos. Es decir, muchas veces al otro lado nos creemos, vamos, que lo podemos absolutamente con todo. Luego venimos aquí y nos cuesta. Pero no es porque nadie nos haya dicho, oye, tienes que hacer esto, a ti te ha tocado esto, ¿no? Porque muchas veces vamos por ahí. ¿Cómo es posible que haya alguien que tenga vidas tan fáciles y otros tengan vidas más difíciles? Independientemente de esas cargas que podemos llevar en otras vidas y que tengamos pendientes, ojito que lo que nos proponemos aquí lo hemos elegido nosotros mismos. Lo que pasa es que hay que ser consciente de ello, porque si no, muchas veces no entendemos nada y se nos acumulan los problemas y no entendemos por qué y por qué nos ha tocado a nosotros. Y entramos en ese bucle de sufrimiento y diciendo, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Pero ¿por qué yo? Porque lo he elegido yo. Entonces, cuando nos encontramos en una situación así, pues hay que investigar un poquito más qué hay detrás. ¿Qué tengo pendiente? ¿Tengo alguna deuda? ¿Tengo algún karma? ¿Es que le debo algo a alguien? ¿O simplemente que yo fui una loca cuando vine aquí y dije, a mí no me eches un curso, échame 4 que yo puedo? Entonces, si soy yo misma la que ha decidido llevar un temario que no puedo con él, bueno, pues hay que intentar ver si puedo modificarlo o puedo hacer alguna cosa para que me sea más liviano, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, que lo que venimos a aprender aquí, las misiones que nos proponemos y de alguna manera las situaciones que vamos viviendo, ojo que las hemos elegido nosotros. Entonces, cuando nos vemos en esos momentos de desesperación, bueno, pues lo primero, buscar ayuda, ¿vale? Porque no quiere decir que lo tengamos que hacer solo, pero hay que buscar ayuda y tener sobre todo ese entendimiento de por qué, saber qué es lo que está pasando y a partir de ahí vamos a tener un enfoque totalmente diferente. eso es. No es ni más ni menos. Muchas veces hemos sido nosotros los que lo hemos elegido. Y es más, en el otro lado, si alguien dice estas lecciones son demasiado duras, fracciónamelo en varios cursos y este déjamelo más suavito, a lo mejor te animan, te dicen que sí, hombre, que sí que vas a poder, pero desde luego no te obligan. Eres tú siempre o quien lo pide o quien lo acepta, pero siempre, siempre ha estado tu visto bueno por ahí. Exacto. Pues nada.
con esto acabamos el vídeo de hoy. Bueno, recordar a la gente que todas las tertulias, todo el material que vamos haciendo, estamos intentando hacer meditaciones, visualizaciones y cosas de estas. Bueno, pues sabéis que tenemos en nuestra página web, que es www.alasparalma.com. Ahí vamos dejando todo el material y bueno, pues si alguien cae por aquí por estos vídeos, bueno, pues que sepáis que en nuestra página web lo vamos recopilando todo y si alguien le ayuda bueno, y encuentra respuestas a algunas cosas de las que se pregunten, bueno, pues bienvenido sea. Eso es, pues nada, fenomenal. Pues les dejamos emplazados para otro día. Venga, pues nos vemos pronto. Un beso para ti y un saludo para todos. Adiós, un Hasta saludo. luego.